원근각 저희는 주의 백성들을 이곳에 불러주시고 살아계신 하나님을 예비할 수 있는 축복을 베풀어 주시니 감사드립니다. 말씀을 통해 주의 Te damos gracias, Señor, por la bendición de poder estar aquí alabando tu nombre. En este momento oro que nos llenes con tu presencia y que podamos recibir tus abundantes bendiciones. Oro que nos aferramos a tu palabra y que podamos vivir esas vidas preciosas de proclamar tu palabra a todas las naciones. Y en este momento nos hemos reunido para poder aprender más de tu palabra. Ayúdanos a no quedarnos dormidos, ayúdanos a entender tu palabra y que tu Espíritu Santo esté presente en este momento. Y que tu Espíritu Santo esté sobre nuestros corazones y que nuestros corazones sean llenos de tu amor. Y oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios se encuentra en Génesis 22. 자, 1절에서부터 14절까지 창세기 22장 1절에서부터 Leamos del versículo 1 al 14 y vamos a leer alternadamente. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Amén. La novena parada de la jornada de Abraham ocurrió en Berseba. Cuatro cosas muy importantes sucedieron en Berseba y hoy vamos a aprender acerca de el cuarto incidente.
El cuarto incidente sucedió cuando Abraham tenía entre 125 a 136 años. 2041년에서 2030. Y ocurrió entre los años 2041 al 2030 antes de Cristo. No saben exactamente cuándo sucedió, pero sí saben que sucedió entre estos años. Y el cuarto incidente, como lo acabamos de leer, es que Abraham ofrece a su hijo Isaac como sacrificio a Dios. Y esto se encuentra en Génesis 22. 성경에는 근데 아브라함의 나이가 자세하게 나와 있잖아요. 목사님은 왜 125세에서 136세 그 사이에 해당되는 나이라고 얘기했죠. 우리가 창세기 24장에 번제를 드리는 사람이 창세기 23장에 보면 창세기 23장에 보시면 창세기 23장에 보시면 사라가 23 vemos el incidente de la muerte de Sara. 사라가 몇 살에 죽었습니까? ¿Cuántos años tenía Sara cuando murió? 127 años. 나이가 몇 살이었을까요? Abraham tenía 137 años. 근데 창세기 23장 전에 이스라엘 문제를 지금 사는 Antes de Génesis 20, antes de Génesis 23, que fue cuando murió Sara, sucedió el sacrificio de Isaac. Sara murió a los 127 años, Abraham tenía 10 años su mayor, o sea que tenía 137 años. Y el sacrificio de Isaac sucedió antes de la muerte de Sara. O sea que Abraham tuvo que tener por lo máximo 136 años. Lo máximo 136 años y lo mínimo 125 años. 자, 6절 같이 한번 볼게요. 창세기 22장 6절. Leamos Génesis 22, versículo 6. 자, 창세기 22장 6절 Génesis 말씀. 22, 시작. versículo 아브라함 6. 이에 Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. 아브라함이 이제 이삭을 데리고 Este versículo 그리고 이제 하나님이 지시하신 모리아 que dice Abraham, tomó Abraham la leña del holocausto y puso sobre Isaac, su hijo. 이삭에게 뭐를 지웠냐면 번제나무를 쥐하여 그 아들 이삭에게 지웠다. 번제나무를 쥐하여 Este versículo nos dice por qué Abraham tenía por lo menos 125 años. Acá vemos que Abraham le puso la leña del holocausto sobre Isaac. 이삭이 아마 25세 정도가 되지 않았을까? 그러면 이삭이 25세면 El pastor Abraham Park dijo que pensamos que Abraham tenía por ahí 125 años, porque Isaac tenía por lo menos 25 años. 모리아산에서 이삭을 같이 독특한 이론이에요. 제가 이제 주석이라든지 참고 서적을 다 찾아봤는데 대부분의 주석이나 참고 서적 Yo he estudiado muchas referencias y casi todas dicen que Isaac probablemente tenía 16 o 17 años, pero esto no es lo que nos enseñó el pastor Abraham Park. El pastor Abraham Park dice que si Isaac cogió la leña y cargó la leña a una montaña, esto nos dice que estaba en una edad donde tenía mucha fuerza. Estaba como al pico, la cima de su fuerza. O sea que tenía por lo menos 25 años, no 16 o 17.
Y como les expliqué antes, Sara murió después de este incidente. Abraham tenía 137 años cuando murió Sara, entonces sabemos que lo máximo tenía 136 años cuando sucedió el sacrificio de Isaac. Dios llama a Abraham y le dice que sacrifique a su único hijo. Esto era una prueba. Cuando hay una prueba, puede ser prueba de Dios o prueba del diablo. Leamos Génesis 22, versículo 1. Leamos juntos. Génesis 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham. Dios nunca le dijo a Abraham que... Dios llamó a Abraham que sacrificara a Isaac porque lo estaba probando. Y las pruebas de Dios siempre van a tener un final positivo, una conclusión positiva. Dios, ¿por qué nos pruebe? Para nuestro beneficio, para nuestra bendición. En nuestros estudios, en el colegio, siempre hay pruebas, exámenes. ¿Por qué? Porque hay pruebas y exámenes. A nadie le gustan las pruebas y los exámenes. Aún a los profesores no les gustan dar pruebas, pero es necesario porque a través de esa prueba se puede reconocer sus habilidades y puede reconocer a dónde le falta conocimiento y después de la prueba puede mejorar lo que le falta. Cuando Dios estaba probando a Abraham, ¿él verdaderamente quería que Abraham matara a Isaac? No, era para probar su fe. Y cuando él pudo pasar ese examen, él ganó una bendición aún más grande. Pero las pruebas de Satanás son diferentes, son muy negativas. Son destructivas y son muy negativas. Las pruebas de Satanás realmente son tentaciones. Aún Satanás prueba a la gente, pero esto es a través de la tentación y la tentación es para destruirnos, para hacernos caer. Pero si miramos bien al texto de hoy, vemos que Dios le pidió a Abraham que dedicara a su hijo, sacrificara a su hijo, y era para probar su fe. Y Abraham lo pasó esta prueba, sí. Y porque él pudo pasar esta prueba, él está por encima de todos cuando se trata de la fe. Y está parado firmemente en fe. Cuando Dios nos pruebe a nosotros, oro que nuestra fe sobrepasa para que también podamos estar parados a la cima. Abraham dedicó a Isaac en el monte Moriah. Y esto es muy importante. Los eruditos dicen que este incidente de dedicar a Isaac en un altar en el monte Moriah es como el incidente del Calvario. El Calvario fue donde Jesús murió en la cruz o tomó su cruz. Génesis 22
este incidente del sacrificio de Isaac es como una sombra de lo que iba a pasar en el Calvario. Es una sombra de que Jesús iba a tomar su cruz. Y en Génesis 22 Jesús ya está mostrando su plan. No es tan importante que Isaac... Si el sacrificio de Isaac y Abraham ahí importante, sí, Abraham ganó mucha fe, pero este incidente es aún más importante porque reflexiona el sacrificio de Cristo. Vemos la imagen de Jesucristo en el monte Moría. Este es el punto número 1. A través de este incidente vemos la imagen de Jesucristo, nuestro Salvador. Leamos los versículos 1 y 2. Versículos 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios que le dijo a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto. ¿Qué es el holocausto? ¿Esto qué significa? O sea que Abraham lo iba a matar a Isaac y lo iba a ofrecer. Este es un mandado de Dios inimaginable. ¿Esa es una palabra? No imaginable. ¿Ustedes pueden creer eso? Que Dios le pidió su propio hijo, pero como les mencioné antes, esta es la prueba de Dios. Entonces le dice que sacrifique a Isaac y enfatizó que era su único hijo. Dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas. Tienes que dar tu único hijo, tu solo hijo, Isaac. ¿Isaac era el único hijo? No, él tiene un hermano mayor, quien se llama Ismael, ¿cierto? Y en Génesis 25, después de que muere Sara, Abraham se vuelve a casar y engendra 6 hijos más. Entonces, ¿cuántos hijos tiene Abraham? En la Biblia, por lo menos 8. Isaac no era ni iba a ser el único hijo, pero la Biblia, ¿qué dice en el versículo 2? Toma tu hijo, tu único Isaac. Y es a través de la dedicación de su único hijo que Dios le está tratando de decir a Abraham que él también iba a dar su único hijo como sacrificio para el mundo. Es a través de esta palabra, tu hijo, tu único Isaac, que Dios está enfatizando que él también en el futuro iba a dar su único hijo, Jesucristo, en esta tierra. Tu único hijo significa ¿qué? Significa el hijo quien amas más que todos. Abraham tuvo 8 hijos, pero el más amado fue Isaac. En ese sentido, es el único hijo.
Y el segundo significado de tu único hijo es que ese hijo era el que iba a heredar el pacto. El heredero del pacto. Abraham tuvo 8 hijos, pero el hijo quien iba a ser heredero del pacto era Isaac, solo Isaac. Él era el hijo del pacto, de la promesa de Dios. Entonces, en este sentido, también vemos que Isaac es el único hijo. Jesús es el único hijo de Dios, ¿cierto? En el libro de Juan dice, por tanto Dios amó al mundo que dio su único hijo. Es a través del único hijo Isaac que Dios nos está mostrando la imagen de Jesús. El mandado de sacrificar a Isaac como ofrenda demuestra también cómo iba a morir Jesucristo. El sacrificio de Isaac refleja el hijo del único hijo Jesús. Leamos Hebreos 11. Hebreos 11, versículo 17. Hebreos 11, versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. El que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Isaac era una reflexión de Jesús. La ofrenda de Isaac refleja que Jesús también iba a ser dado como ofrenda. Para un padre, hay una historia de un padre que tenía 5 hijos, pero su amigo no tenía hijos. Después de que se conocieron estos 2 amigos, el amigo le pidió al otro un hijo. Y el padre se fue a la casa y estaba pensando, ¿a cuál hijo le voy a dar a mi amigo? El primogénito no, porque es primogénito. El segundo es muy guapo. El tercero es muy inteligente. El cuarto era muy rebelde, pero pobrecito, entonces me da pesar. El quinto, o sea, el menor, era el menor, él era el bebé. Y la respuesta entonces que el amigo tenía es que no le podía dar ninguno de sus hijos. Él tenía 5 y no pudo dar ninguno de ellos. Dios solo tenía uno. Abraham solo tenía uno y lo dio, lo ofreció. Y este es el amor de Dios. Abraham viajó 3 días al monte Moría. Y él se fue muy temprano en la mañana, y esto nos demuestra que él no discutió esto con Sara. Él se fue muy temprano, viajó 3 días y no lo pudo discutir con Isaac. Dios le prometió que iba a tener hijos como las estrellas y la arena del mar, y ahora Dios le está pidiendo su único hijo. Me imagino que Abraham estaba pensando, ¿qué hice mal? ¿Cuál fue mi error? Se estaba enloqueciendo por 3 días pensando esto. Imagínense entonces cómo se sintió Dios cuando dio su único hijo como ofrenda. Leamos Juan 3:16. Juan 3:16. Hay muchos versículos en la Biblia, pero si quieren condensar toda la Biblia en un versículo, es Juan 3:16. Este es el versículo que refleja toda la Biblia.
Leamos Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Si leemos este versículo detalladamente, 죄인들을 사랑한 사랑이 더 커요. 그러니까 독생자를 주셨다. 왜 주셨느냐? nos dice que el amor que Dios tiene para el pecador es aún más grande que el amor que Dios tiene para su Hijo. Porque este mundo no solo indica la tierra, el mundo indica los pecadores viviendo en esta tierra, en este mundo. Él amó a los pecadores más que amó a su único hijo. Por eso Él ofreció su hijo. Por eso Él sacrificó a Jesús por nosotros. 그런데 우리를 구원하는 과정에서 Dios salvó al mundo, 우리에게 주셨다면 pero el proceso de salvarnos 그분의 희생을 통해서 구원받은 우리는 하나님 앞에 가장 좋은 것을 드려야 되지 않겠습니까? requiso 아브라함에게 하나밖에 em, 없자 이삭을 요구하십니다. o era necesario dar su único hijo. Este proceso de salvarnos era necesario darlo lo más precioso. 갈보리 사건을 지금 내다보시면서 야 나는 하나밖에 En este incidente en Monte Moría, Dios miraba a este incidente y decía, yo di mi único hijo por ti. ¿Tú harías lo mismo por mí? Cuando pensamos en la cruz, tenemos que poder dar todo a Él, porque Él dio su único hijo para nosotros. ¿No le puedes dar ofrenda? Si nos pide la vida, tenemos que poder dar nuestra vida a Dios. Él crucificó a Jesús, o sea, Él quitó una vida para darnos una vida. Punto número 2. 자, 두 번째 모습은 Now the second image is 십자가를 짊어지고 that La primera imagen que refleja este incidente es la imagen de Jesús. El segundo es la imagen 뭐를 짊어지고 골고다 언덕에 올라가셨다고요? de Jesús cargando una cruz, mientras que caminaba esta montaña. it's already been shown to us as 거기 보세요. 이삭이 번제에 쓸 나무 Acá en este incidente vemos que Isaac cargó la leña. Y eso y ahí vemos la imagen de Jesús cargando su cruz. Leamos Génesis 22. Moraya memikul kayu bakaran kan. Mari kita lihat Kejadian 22. 자, 6절 같이 한번 읽겠습니다. 6절 자, 같이 읽겠습니다. Leamos Génesis 22, versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Tenemos que enfocarnos en dos cosas. Primero, la leña. 그러니까 이삭은 지금 Segundo, 번제에 나무를 짊어지고 puso. Puso sobre. 예수의 모습을 우리에게 보여주고 있는 En este momento, Isaac estaba caminando esta montaña cargando su leña, como Jesús, también escaló la montaña cargando su cruz. climbing up to the Calvary. 자, 요한복음 19장 17절 같이 한번 Let us turn to Leamos Juan capítulo 19. Juan capítulo 19.
요한복음 19장 17절 같이 한번 읽겠습니다. 요한복음 19장 17절. Juan 19, versículo 17. 자, 같이 읽겠습니다. 시작. Juan 19, 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. It's called in Hebrew Golgotha. Mm. 여러분 십자가는 Now the cross. 뭐의 상징이었을까요? 십자가. La cruz, What did the cross? 예수님께서 십자가를 지시니 십자가는 뭐의 ¿qué indica la cruz? 십자가는요? ¿Qué simboliza la cruz? The cross was a Itu symbol. adalah La cruz era un símbolo de maldición. 십자가를 짊어지고 골고다 언덕으로 올라가셨다는 얘기는 우리가 발휘하는 모든 El hecho de que Jesús cargó la cruz mientras que subía a Gólgota significa que Él cargó toda la maldición que era para nosotros. Nosotros deberíamos estar cargando la cruz. Y el hecho de que Él cargó esa cruz nos muestra que nosotros somos los que merecemos esa maldición. Pero Él tomó sobre Él la maldición. Leamos Gálatas Verse 13. 3:13. Gálatas 3:13. itu melambangkan kutukan. Harusnya kan kita yang dikutuk, tapi instead of kita, demi kita Tuhan Yesus Kristus yang 자, 갈라디아 3장 13절 같이 읽겠습니다. 시작. Gálatas 3:13. 위하여 저주를 Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. 그 나무가 뭐를 얘기하고 있어요? That tree is indicating the cross. ¿Esa madera que indica? La cruz. 십자가는 뭐냐면 저주의 상징. Antes de que Jesús tomó la cruz simbolizaba maldición. Para los romanos, la muerte más brutal era a través de la cruz, era crucificarlo. Y esto también representaba maldición. Nosotros merecemos esa maldición porque nosotros hemos pecado ante Dios. Pero Jesús tomó sobre él mismo la cruz, esa madera, y subió esa montaña. 예수 그리스도의 보혈을 통해서 죄 사함을 받은 사람들은 더 이상 그 집안에 저주가 흐릅니까? 안 흡니까? Redemption. Los que hemos recibido esa redención, esa maldición ya no fluye de entre esa persona ni de su familia. 우리가 해결할 수 없는 저주를 예수님이 해결하셨으니까 십자가. Wouldn't you be able to do, right? Because 예수님 만약에 십자가 지지 않았으면 지금 우리의 Nada es imposible para nosotros porque Jesús ya resolvió el problema de esa maldición de que nos merecemos. Si no fuera por Jesucristo, todas esas maldiciones de nuestros antepasados y nuestros ancestros fluiría a nosotros, a nuestras vidas. Aleluya, es algo increíble para todos los hogares, para todos los individuos que creen en Jesús. Ya no tienen esa maldición sobre sus vidas y tenemos que creer esto. 아니 저주는 이미 예수님 Si algo malo le pasa a usted, no piensen, ¿será que alguien me puso una maldición? ¿Será que soy maldito? No piensen así, porque Jesús tomó la bendición sobre Él mismo. Punto número 3. 죽기까지 순종하신 예수님의 모습을 보여주고 있습니다. we see the image of Jesus Christ. Vemos la imagen de Jesucristo que obedeció hasta el final, hasta la muerte. 어떻게 순종했다고요? 죽기까지 순종하신 예수님의 모습. Until when we see the 자, image 그래서 of 이제 God. 하나님이 지시하신 Vemos la imagen de Jesús, quien obedece hasta el final. 이삭이 이런 얘기를 합니다. So we see here when they arrived at their destination, Isaac asked, tempat tujuan
vemos que cuando llegaron a su destino, Isaac le preguntó a su papá algo. Leamos el versículo 7, Génesis 22, versículo 7. 자, 시작. 이삭이 그 아버지 Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? 이삭이 이런 질문을 던졌을 때가 아브라함의 마음이 찢어지는 순간. Cuando Isaac hizo esta pregunta, fue el momento más difícil para Abraham. Se rompió su corazón, porque su hijo tenía razón, está el fuego, está la leña, ¿dónde está la ofrenda? Y se rompió el corazón de Abraham en ese momento. En su corazón, en su mente está diciendo, tú eres esa ofrenda, hijo mío. Pero ¿qué dice el versículo 8? Abraham responde con mucha sabiduría. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. 번제할 어린 양은 너다 그렇게 얘기하지 못하고 하나님이 Él no le dice, tú eres la ofrenda. Él dice, Dios proveerá esa ofrenda. Y luego se pone un poco chistoso. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Versículo 9 dice, llegaron a su destino, Abraham edificó el altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo para atar a su hijo. 여러분 결박하는 그 순간 여기에서 우리가 무슨 이삭이 어떤 모습을 El momento en que él estuvo atando a Isaac, 이걸 만약에 거부했다면 결박당하는 아니 누가 힘 있어요? y no nos dice que Isaac peleó o resistió, nos dice que Isaac nos demuestra la obediencia de Isaac. Isaac tenía 25 años, por lo menos 25 años. Abraham tenía por lo menos 125 años. Él estaba muy anciano. Isaac obviamente tenía más fuerza. Si ellos dos iban a pelear, Abraham no hubiera podido atar a Isaac. Pero eso nos demuestra que Isaac fue obediente hasta el final, hasta la muerte. Su padre lo estaba atando para después matarlo. De la perspectiva de Isaac, era su momento de muerte. Y aún en este momento de muerte, él le obedeció a su papá. Y esto nos demuestra que Jesús iba a ser obediente hasta el final, hasta su momento en la cruz. La obediencia de Isaac es una sombra de la obediencia de Jesucristo. ¿Seríamos nosotros obedientes si estuviéramos en esta situación? Yo no, yo me enloquezco. Yo le digo a mi papá que él se está enloqueciendo. Pero Isaac fue obediente. ¿Por qué fue obediente? Porque en ese momento 아버지가 하시는 일이 하나님의 뜻이고 él entendió de que el trabajo de mi padre es el propósito de Dios. Esto no está escrito en la Biblia, pero esto es la única razón por la cual él fue obediente o él pudo ser obediente, porque él sabía que las obras de su papá reflejaban el propósito de Dios. Si la obediencia de Isaac la obediencia de Isaac es una sombra de la obediencia de Jesús. Y leamos ahora en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, 자, 8절 같이 한번 읽어요. 8절. versículo 8. Versículo 6, perdón. 같이 한번 읽어요. 자, 시작. 그는 근본 하나님의 El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, 자기를 낮추시고 hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente hasta cuándo? Hasta la muerte y muerte de cruz. Dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai
kita akan sampai mati dengan 자, 예수 그리스도의 순종. So the obedience, La obediencia de 자, 예수님의 순종은 두 가지 의미가 있어요. the obedience of 첫째로 la obediencia de Jesucristo tiene dos características. taat sampai akhir. Fue una obediencia hasta el final Dia menjadi sempurna. he became Yang a kedua, role model of everybody. dan dia menjadi model. y fue un es un modelo a seguir. La obediencia de Jesucristo, como fue una obediencia hasta el final, es una obediencia completa. Y número 2, la obediencia de Jesucristo es un modelo a seguir. Leamos Hebreos 5, versículos 7 y 8. Hebreos 5, versículos 7 y 8. 아, 8절과 9절입니다. Perdón, versículos 8 y 9. Hebreos 5, 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Acá dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Fue por lo que él sufrió que pudo aprender la obediencia. Y ese sufrimiento le trajo salvación eterna. O sea, se volvió una persona perfecta. Pero nosotros somos obedientes. No. Nosotros si no obedecemos al pastor, ¿cómo vamos a ser obedientes a Dios en una forma perfecta como Jesús? Yo siempre les digo, no pierdan el servicio, no pierdan los domingos, no falten, pero se van a vacaciones. Yo no entiendo la gente que van a vacaciones durante los domingos. Yo no entiendo. Tienen que por lo menos dar servicio. 또 나한테 연락까지 해줘요. So they always also told me 그렇게 알고 있어요. that I'm going on vacation. So I said, amen. 다른 얘기 안 더. Ellos me llaman, me dicen, voy a ir a vacaciones. Yo digo, amén. 오멘 그럼. Porque si digo otra cosa se enojan conmigo, ¿cierto? Pero en mi corazón yo digo, no, 순종해야 So you must amén, no. Tienen que obedecer para que nosotros podamos ser perfeccionados, ser completos. 솔직히 말해서 무슨 예수님이 Jesucristo y su obediencia es un modelo. Jesus doesn't obey. Si Jesús no obedece, 해야 온전해진다. ¿significa que es una persona incompleta? 여기까지 순종해라. No, es Dios, ¿cierto? Es una persona, es ya perfecto, es desde su origen, pero su obediencia nos demuestra a nosotros cómo podemos ser perfeccionados a través de la obediencia. Hay veces para mí es muy difícil obedecer. Yo siento mucho dolor o angustia hay veces. Yo anoche oré hasta las 2 de la mañana aquí en nuestro santuario. Tenemos mucho por lo que orar. Necesitamos un nuevo santuario. Ustedes no saben cómo se sienten un pastor. Porque si alguien no viene a la iglesia, yo oro por ellos. Yo tengo que orar por ellos. Heading and finding a new church 백방고 다 알아. Y encontrar una nueva iglesia es nuestro problema más grande, ¿cierto? so many places, but Hemos estado yendo a tantos lugares, pero tiene que ser el lugar correcto. just going from town, Mi esposa ha estado yendo a muchas ciudades, seeing if there's any mirando a ver si hay iglesias para rentar o para comprar. 왜 아직도 소식이 없습니까? I ask God in my prayer. Yo le pido a Dios, yo le digo, Dios, tú nos prometiste en enero una iglesia y ayer yo peleé con él. Tú me prometiste un santuario. 지금 다 기다리고 있는데 So I'm telling him that everybody's Y yo le digo a Dios, todos estamos esperando. Dios, por favor, think of me and
piensa en mí, acuérdate de mí y danos un nuevo santuario. Ayer yo lloraba. Aquí yo lloraba orándole. 첫째는 온전케 되고 그다음에 두 번째는 우리의 Número 1, la obediencia de Jesús es una obediencia que nos perfecciona, nos hace completos. Yo oro que usted y yo podamos obedecer a Jesucristo hasta la muerte. Y el punto número 4, ¿qué imagen vemos a través de este incidente? 우리를 And number 4 is the image of Jesus died on behalf of us. Vemos la imagen de Jesús, quien murió en nombre de nosotros. 자, 우리를 Vemos la imagen de Jesús, quien murió en nombre de nosotros. 사실은 십자가는 우리가 죽어야 돼. 우리가 하나님의 신 Murió por nosotros. La cruz es el lugar donde nosotros debemos morir. Nosotros debemos de recibir juicio en la cruz. Pero Jesús murió en nombre de nosotros. Entonces, cuando pensamos en la cruz, pensemos, yo merezco estar ahí. Repiten, esa es mi posición. 하나님의 심판을 받아. 내가 거기에서 Ahí merezco estar yo. 내가 거기에서 죽어야 돼. Ese fue el lugar donde nosotros merecíamos morir. Pero Jesús murió en nuestro nombre. Abraham was about to 내를 치려고 하는 그 순간 put down his knife. Abraham ya lo iba a matar. Y luego el ángel de Dios le dijo a Abraham, Abraham, 그리고 나서 가만히 보니까 no mates a tu hijo. No extiendas tu mano sobre el muchacho. 수양 뿔이 어디에 걸렸다고요? Y al momento él miró a su lado y vio que había 대신에 그 수양을 un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y en nombre de Isaac, ese carnero fue sacrificado. 무슨 말인지 알았어요? Y en este momento vemos que este carnero también representa a Jesús, refleja a Jesús, porque él murió en nombre de Isaac. Leamos de nuevo Génesis 22. 자, 12절 13절 같이 한번 읽겠습니다. Verse 12 and 13. Versículos 12 y 13. 시작. Versículos 12 y 13. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, en lugar de su hijo. So on behalf of the son, right? En lugar de su hijo. 이삭도 예수님을 가리키고 있지만은 So Isaac is indicating Jesus. 이삭을 대신해서 Isaac sí refleja a Jesús, pero aún ese carnero que fue ofrecido en lugar de Isaac es una sombra de Jesucristo. In the book of John, look El libro de Juan también dice 여러분 이 대신해서 죽어 que 얘기하는 거 아세요? ese cordero the lost cargará el mundo. calls that an atoning sacrifice. Los eruditos le llaman a este sacrificio 하면 자, 이해를 못해. un sacrificio expiatorio. 죽어야 돼. 나를 대신 Un sacrificio expiatorio significa que usted merece ser el sacrificio, pero otra persona está siendo sacrificado en su lugar. Mark chapter 10. Leamos Marcos 10. Marcos 10. 자, 마가복음 10장 45절 말씀. 다 같이 읽겠습니다. 45. 자, 시작. Versículo 45. Marcos 10, 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. 여러분, 대속과 구속은 달라요. So ransom or atoning sacrifice is different Un from sacrificio expiatorio salvation.
es diferente a la salvación. 대신해서 죽었다 그 얘기고 구속이라는 말은 Un sacrificio expiatorio significa que usted, 달라 의미가 So the meaning is different. Atoning sacrifice means that someone on behalf que alguien está muriendo en su lugar. Salvación significa bought something usted ha comprado algo 그다음에 구속제물이 en lugar de ser sacrificado. La salvación, de nuevo, Jesús pagó un precio, ¿cierto? Su sangre fue el precio. Y así pagó ese precio y ahora somos salvos. Esa es la salvación. Vemos que Isaac merecía morir, pero en su lugar murió el carnero. El carnero refleja a Jesús, quien fue nuestro sacrificio expiatorio. Los significados son diferentes. Un sacrificio expiatorio es diferente a la salvación. Y vean, el carnero, ¿a dónde estaba el carnero? Trabado en un zarzal por sus cuernos. Y esto también refleja que Jesús iba a tener una corona de espinas. Vemos que todos los versículos tienen una pareja. Este capítulo es una sombra completa de lo que sucedió en el Calvario. No entiendo por qué, pero nosotros no lo entendemos. Y perdón, no sé por qué siempre grito en mis estudios, pero tengo un último punto. 부활하신 예수의 모습까지 보입니다. 부활하신 예수의 모습. So it shows us the image of 자 보세요. Jesus resurrected. 아브라함이 이삭 Nos demuestra la imagen de Jesús, quien resucitó. El momento en que Abraham iba a matar a Isaac, antes de él matarlo en su corazón, ya para Abraham su hijo estaba muerto. Ya lo había matado en su corazón. Él lo iba a matar, entonces en su corazón él ya lo había, era como si ya lo hubiera matado. 죽음의 자리에서 순양을 통해 가지고 이삭을 It was by him, by God. Pero fue Dios quien salvó a Isaac de la muerte 다시 말씀을 드리면 이삭은 y 죽음에서 dio un carnero en su lugar. 이삭은 또 뭐의 그 Isaac realmente resucitó de la muerte. Isaac resucitó. Para Abraham, él ya lo había matado. Y en ese momento que Dios lo salvó, era como si él hubiera resucitado. Leamos Hebreos 11. Esto está en la Biblia. Leamos Hebreos 11. 11:19. Hebreos 11:19. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. 자 17절부터 자 시작. Versículo 17, Hebreos 11:17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. 도로 받았다는 얘기는 죽은 자 가운데서 En sentido figurado también le volvió a recibir. 죽은 자 가운데서 O sea, él fue el salvado de la muerte, él resucitó. And he also received him back as Savior. Abraham lo volvió a recibir. Isaac was already dead. He was dead. Para Abraham, Isaac ya estaba muerto, ya lo había matado en su corazón. But it was actually by the Pero fue por el carnero que Isaac pudo resucitar, por el sacrificio del carnero. La Biblia nos demuestra que aún en Génesis la resurrección. Isaac también es una reflexión, una sombra de el resucitado Jesucristo. 있었는데 나중에 선선한 바람이 들어오니까 의식이 돌아와가지고 다시 깨어났다.
그러니까 부활은 진짜 부활이 아니다 이렇게 주장하는 사람 but there was a 정신나간 gust of 사람이에요. wind that 예수님은 came to 진짜 him. 죽은 That's why he 겁니다. came back from. Hay gente que dice que Jesús, que él no había muerto en la cruz, que él se había desmayado y luego se levantó, se despertó. Pero sabemos que esto es mentira. Jesús murió y resucitó. Isaac, en la misma manera, resucitó y Abraham creía que él tenía fe, que Dios lo iba a resucitar. Y esto nos demuestra que la primera persona quien tuvo fe en la resurrección fue Abraham. 히브리서 11장 19절 말씀. Leamos Hebreos 11, versículo 19 de nuevo. Hebreos 11, 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Vemos aquí que Abraham, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Él tenía fe en la resurrección. Si él no tuviera esta fe, Abraham no lo hubiera sacrificado. Abraham sabía, aunque yo mate a mi hijo, Dios lo va a resucitar. Él creía en la promesa de que sus descendientes iban a ser como estrellas, como la arena del mar. Y hay evidencia en Génesis 22, versículo 25. Génesis 22, what? Versículo 5, perdón. Génesis 22, 5. 5절 말씀. 자, 시작. Génesis 22, 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y versículo 4 dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Fue aquí que antecitos de que Abraham llegara a Moría, todavía le faltaba, pero cuando él vio con sus ojos, él alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. En ese momento él le dice a sus siervos, volveremos a vosotros. 근데 보세요. Yo, el muchacho, iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. 이 단어가 우리 한글 성경에는 주어가 생략되어 있어요. So here, 내가 돌아온다는 얘기인지 우리가 돌아온다는 얘기인지 아니면 it's 다른 not 사람이 stated really 돌아온다는 in Korean version where it says En la versión coreana no demuestra quién va a volver, si él iba a volver solo o si era en plural, que los dos iban a volver. Pero en hebreo usan la palabra Bereshuba. O perdón, buena shuba. 슈바라는 단어. 이 외나 슈바라는 히브리어는요. Volveremos en hebreo es buena shuba. the pronouns are combined 동사 속에 주어가 붙어 있어요. with the word itself. 이 외나 슈바라는 말을 우리말로 직역하면 En hebreo, 그리고 우리가 돌아온다. And we will return. el pronombre se combina con el verbo. Entonces esta palabra significa y nosotros volveremos. En nuestro idioma no vemos el pronombre ahí, pero está en plural. Abraham no estaba diciendo que él iba a volver solo, dice volveremos. En español y en inglés también no es como la versión coreana, sí nos demuestra el pronombre. And then we will come back. 우리가 Y volveremos. En inglés también dice, nosotros volveremos, o sea, los dos, no solo Abraham. Si él le dijo a sus siervos que se quedaran, 나만 돌아올 거야. If he would 그러면 have said, 이 we 사람 will 죽는 worship, 거야. and I will 근데 come back, 아브라함이 it means that 나만 Isaac 돌아온다 이렇게 si le hubiera dicho a sus siervos, iremos y yo volveré, o sea, en singular. Si él hubiera dicho esto hubiera demostrado que él sí creía que Isaac iba a morir permanentemente.
Pero en él decir, volveremos, o sea, juntos, nosotros volveremos. Él sabía que iba a matar a Isaac, pero él creía en la resurrección, él tenía fe en la resurrección. El primer hombre en la Biblia quien creyó en la resurrección fue Abraham. Y esto es información increíble. Esto sucedió en Génesis. Dice, volveremos. Y en Hebreos 11 leímos que él tenía fe que Dios iba a levantar al muerto. Él tenía fe que su hijo, él iba a volver a recibir su hijo. Si él sabía que si Isaac se iba a morir, él sabía que esto era contra el propósito de Dios, porque Isaac era el hijo del pacto. Su descendencia iba a fluir a través de Isaac. La resurrección de Isaac es la sombra de la resurrección de Jesús. ¿Creen esto? Él pudo resucitar de la muerte. Yo oro que la imagen de Isaac sea la imagen de Jesús para nosotros y que a través de la imagen de Isaac podamos entender verdaderamente la imagen de Jesús. Y oro esto en el nombre de Cristo Jesús. Oremos. Nuestro Padre Dios, te damos gracias. Vemos a Isaac, quien fue ofrecido en Moría. Como vemos tu hijo sacrificado en Gólgota. Vemos la imagen de tu hijo a través de Isaac y a través del carnero que fue sacrificado en su lugar. Oro que podamos entender tu obra increíble y que podamos entender la resurrección de Jesús. Señor, tú has resucitado. Aún vives hoy, todavía estás con nosotros. Oro que podamos aferrarnos a tu mano y podamos caminar en tu camino. Oramos